Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Expedientes CHB Noticias. En esta oportunidad veremos una serie de notas que dan cuenta de la acusación en contra del padre John O'Reilly debido al caso de abuso sexual cometido en contra de una alumna del Colegio Cumbres de la comuna de Las Condes. Veremos cómo se desarrolló el juicio en su contra y cómo se abordó este caso a través de los años que conmocionó al país y cambió la visión de los feligreses hacia la Iglesia Católica. Así damos comienzo a Expedientes CHB. Para comenzar, revisaremos la primera nota emitida en julio del año 2012 por el equipo de Chilevisión Noticias, con el que dábamos cuenta de la denuncia en contra del sacerdote irlandés John O'Reilly, el rostro más conocido de la Congregación de los Legionarios de Cristo en Chile, quien en dicho año, de hecho, fue denunciado ante la justicia por el abuso sexual de una pequeña alumna del Colegio Cumbres de Las Condes. En aquella oportunidad, O'Reilly se declaró inocente de las acusaciones en su contra. La comprensión de las niñitas, de las familias, ha sido muy importante. Declaraciones de O'Reilly en el contexto del primer aniversario de la muerte de 9 alumnas del Colegio Cumbres tras volcar su bus en las cercanías de Putre. La figura de este sacerdote de la influyente Congregación de los Legionarios de Cristo fue reconocida como un pilar espiritual frente a la tragedia que enlutó a esta comunidad escolar. Por eso ahora muchos padres y apoderados dicen, les cuesta creer las acusaciones de abuso sexual reiterado que pesan en su contra. Muy cariñoso, y yo creo que eso puede ser parte a lo mejor de lo que puede haber pasado, de alguna mala interpretación. Por eso que no se puede en realidad opinar, ni decir, ni saber nada. No se ha investigado nada todavía, así que no se puede hablar, y yo por lo menos por todos los educadores del colegio pongo las manos al fuego. La denuncia sobre abusos desde el 2010 a la fecha fue formulada por la familia de la menor afectada y traspasada mediante un escrito por el colegio a la Fiscalía Metropolitana Oriente. A la alumna de 6 años, según señaló un comunicado del establecimiento, se le realizó una evaluación profesional externa a cargo de una psicóloga. Lo que relata la menor es que, y de acuerdo a un testimonio que tengo de una de las profesoras del establecimiento, el padre tenía ciertas favoritas que iba retirando constantemente para sus actividades espirituales. El pretexto o la explicación más bien que daba a la familia es que la menor iba a aprender más con él que en la sala de clase. ¿Conocer al padre? Sí. ¿Cómo era él? O sea, sorprendida. No puedo creer, pero o sea, sorprendida igual que tú. El padre O'Reilly aseguró su total inocencia a través de una declaración escrita, expresó su confianza en que se realizará un debido proceso en el que todas las partes serán tratadas como inocentes hasta que el asunto sea aclarado. El sacerdote O'Reilly niega enfáticamente cualquier vinculación con un hecho ilícito, un hecho abusivo del carácter que sea con esta menor. Adicionalmente, se puso a disposición completa de los señores fiscales para cuando estimen necesario tomar la declaración de inmediato, incluso podría haber sido el día de ayer. En la conferencia episcopal calificaron la situación planteada como dolorosa. Partimos de la base de que la persona acusada es inocente hasta que se compruebe lo contrario, pero tampoco podemos desacreditar a los denunciantes como si su denuncia per se fuera falsa. En el año 2006, el padre John difundió públicamente su interpretación de los alcances de la resolución del Vaticano que sentenció a una vida de oración al fundador de los legionarios, Marcial Maciel, acusado también por abusos sexuales. Donde dice en ninguna parte del documento, ¿verdad? De este documento, la declaración habla de condena. Al contrario, expone los hechos y dice, mire, ante eso, ¿verdad? Hemos decidido que le hemos invitado. O sea, invitar, no es condenar. En el episodio que ahora él mismo enfrenta, O'Reilly afirma que por su propia iniciativa pidió al colegio suspenderlo de sus responsabilidades a la espera de los resultados de la investigación. Estamos todos muy preocupados, tanto los padres como los alumnos del colegio. Investigar lo que está pasando, sí, obviamente es una acusación, hay que investigarla. Me parece raro, si fue así lo encuentro espantoso, pero no por una persona se estará bajo una tremenda institución que es esta. La Fiscalía no quiso referirse al tema, será cosa de días o semanas para que el Ministerio Público formalice la investigación o bien la deseche. En el año 2017, luego de su acusación y tras varios días en silencio, el sacerdote John O'Reilly dio a conocer su versión frente a la denuncia de abusos sexuales presentada en este caso en su contra por la familia de una alumna de 6 años del Colegio Cumbres. El religioso señaló que estaba viviendo un proceso doloroso y descartó además que existan otras denuncias en su contra. El
terremoto que remece al Colegio Cumbres parece estar recién empezando. Tras ser blanco de una grave acusación por un presunto abuso sexual, el sacerdote John O'Reilly, uno de los líderes del establecimiento e influyente integrante de los Legionarios de Cristo, decidió hablar y contar su versión sobre los hechos a un medio escrito nacional. Alejado de sus tareas en el colegio, declaró estar viviendo uno de los momentos más duros de su vida. Se siente devastado, pero dice ser inocente. Respondió a los dichos del abogado Chilling, hablando sobre sus reuniones con niñas en el colegio. Dentro de las variadas actividades que realizaba en las 2 mañanas que estaba en el colegio, invitaba a grupos de niños a participar de la Santa Misa. O sea, reconoció que sacaba a menores de sus salas de clases, algo que había sido cuestionado por sus defensores. Confirmó además que conocía a la familia denunciante, pero dejó en claro que jamás tuvo conductas irregulares y que nunca llevó sola a una menor a la sacristía. En medio del cuestionario que respondió al diario, se dio tiempo también para dar a conocer su actual visión sobre Marcial Maciel, a quien defendió rotundamente el 2006, pero su opinión ahora cambió rotundamente. Creo que la actuación del fundador fue deleznable. Estamos en un proceso de renovación de la congregación. Si bien no se arrepintió de apoyar a Maciel, se autocatalogó como ingenuo y declaró que ahora deplora sus conductas. Se había alejado de sus tareas por una operación al corazón, pero mientras dure la investigación deberá estar completamente apartado del colegio. Espera que la investigación le dé la razón y descarta nuevas denuncias. No existe ni puede existir ninguna denuncia que tenga sustento. Situación que solo se podrá comprobar con el tiempo. Por ahora O'Reilly debe esperar y confiar en que la investigación no termine de la misma forma que la del fundador de su congregación. Bien, revisaremos ahora lo ocurrido en agosto de 2013, cuando se vivió una maratónica audiencia en el cuarto juzgado de garantía de Santiago. En ese entonces se rechazó dejar en prisión preventiva al sacerdote John O'Reilly. Además, en ese año el religioso fue formalizado por abuso sexual en carácter, de reiterado, en contra de 2 exalumnas del Colegio Cumbres. Un año después se desarrolló el juicio en su contra y además en aquel entonces con la declaración de la madre de una de las víctimas. La defensa del religioso en dicha oportunidad alegó inocencia y aparte criticaron al Ministerio Público. Era una sensación de sentir que estás como en una película, pero a la vez como que te cayó una bomba, como que te saliste de tu cuerpo, no sé, era una cosa. Angustia era lo que sentía esta madre al recordar el momento en que se enteró de los supuestos abusos sexuales de los que su hija habría sido víctima a manos del sacerdote John O'Reilly al interior del Colegio Cumbres. Como primera testigo, detalló el relato de su pequeña, que en ese momento tenía 6 años. De repente con el padre John jugamos a bajarnos los pantalones y él me baja los pantalones y los shorts, o me sube los pantalones y me baja los shorts, pero yo a veces soy más rápida, me dice, y no siempre me los alcanza a bajar. Fue la primera jornada del juicio oral contra el religioso, miembro de la Congregación de los Legionarios de Cristo. El imputado procedió, sin la presencia de otros adultos, a realizar acciones de significación sexual y relevancia, mediante el contacto corporal. Los abusos habrían sido cometidos entre 2007 y 2012 contra 2 menores de edad. Señor O'Reilly, ¿desea declarar? No voy a declarar por ahora. Bien. Quien sí lo hizo fue su defensa, la que abrió el alegato, confiando en la inocencia del cura. John O'Reilly es completa y totalmente inocente de los cargos que se le han formulado. Él no ha tenido nunca una conducta dañina o perjudicial o delictiva que vincule ni a estas menores ni a otros menores. Más agudo fue el abogado al referirse al trabajo del Ministerio Público y aludió a casos emblemáticos por abusos sexuales a menores y en los que los acusados fueron absueltos. Nosotros tenemos mucha confianza respecto a cómo hoy día los tribunales orales están evaluando el mal trabajo que en esta materia realiza el Ministerio Público, particularmente el de Las Condes. Evidentemente lo descarto tajantemente. Esta investigación ha sido objetiva, como lo es en todos los casos que investiga el Ministerio Público y en los que he intervenido al menos yo. La Fiscalía confía en las pruebas y descartó supuestas presiones en el juicio. Yo no me he sentido presionada bajo ningún punto de vista. Para mí este es un caso que es importante y relevante porque tenemos víctimas menores de edad. Que sea sacerdote, que pertenezca a los Legionarios de Cristo, es un tema anexo. Estamos tranquilos, la Fiscalía, como esta parte interviniente, ha trabajado el caso profesionalmente y estamos tranquilos y confiados en que la justicia va a resolver a favor de esta familia.
El juicio podría llegar a extenderse por 2 meses y en él declararán más de 70 testigos, incluido John O'Reilly, quien este viernes se retiró en silencio. En octubre de 2014, el tercer tribunal en lo penal de Santiago resolvió condenar a 4 años y un día de libertad vigilada al sacerdote de los Legionarios de Cristo, John O'Reilly, por el delito de abuso sexual contra de una menor exalumna del Colegio Cumbres, a pesar del informe presentado por Gendarmería que pedía que no se le otorgara el beneficio. El tribunal, por mayoría de sus miembros, ha resuelto condenar a John Joseph Reilly como autor del delito reiterado de abuso sexual que ocurrió en perjuicio de la menor. John Joseph O'Reilly escuchaba en medio de rezos el duro veredicto en su contra. 2 meses de un tenso juicio y más de un año de investigación finalizaban con el reconocido religioso condenado. El tribunal determinó que este sacerdote, una de las figuras más importantes de los Legionarios de Cristo en Chile, es culpable de abusar sexualmente de una niña en el Colegio Cumbres. Procedió a realizar acciones de significación sexual y relevancia mediante el contacto corporal, lo que ocurrió en reiteradas ocasiones en los periodos que abarcan los meses de marzo a diciembre del año 2010 y de marzo a julio del año 2012, específicamente los días miércoles y viernes durante la jornada escolar. O'Reilly fue condenado por el abuso sexual de la menor de las 2 hermanas que fueron presentadas en el juicio como víctimas. Respecto de la denuncia relacionada con la mayor, fue absuelto debido a que no logró acreditarse el delito. De esta manera, el sacerdote ahora condenado arriesga una pena que la Fiscalía espera que sea de 10 años de presidio. 1 hora antes de iniciada la lectura del veredicto, John O'Reilly llegaba al centro de justicia. Bien tranquilos, esperando lo que es la voluntad de Dios. ¿Cecilia está pagado? Muy difíciles, ¿verdad? Pero ahora llegamos al final. Fue el primero en tomar asiento en la sala del tercer tribunal oral en lo penal. Estuvo solo durante varios minutos. Se dedicó a rezar con un rosario y la fotografía de las 9 estudiantes del Colegio Cumbres, fallecidas en un accidente automovilístico ocurrido en 2008. Imagen que concentró la atención de los asistentes a la lectura del veredicto. Luego de 2 horas, los jueces anunciaron su decisión. Era culpable. Estamos satisfechos con el resultado de este juicio. Quedó establecida como agravante el hecho de que es un ministro del culto, un sacerdote. Eso es muy importante. En definitiva, el tribunal ha escuchado a las niñas y ha establecido una verdad. Y no es para estar contento porque son situaciones muy lamentables y que afectan mucho a una familia. El desconsuelo era completo en el círculo cercano a la defensa y al mismo O'Reilly. Algunos de ellos se acercaron para mostrarle apoyo. Confío plenamente en el padre John, plenamente. Así que esto vamos a seguir adelante. El religioso sigue sosteniendo que es inocente. Su defensa ya apunta a conseguir la anulación del juicio. Muy probablemente recurriremos de nulidad porque efectivamente aquí está todo dado para eso, porque el tribunal precisamente ha desestimado por completo el caso de la mayor de las hermanas. O'Reilly se dirigió a la Fundación Familia Unida, dependiente de la Congregación Legionarios de Cristo, donde cumplirá su arresto domiciliario nocturno hasta la lectura de la sentencia. Fueron 2 meses de un juicio tenso, duro para las partes intervinientes, marcado por varios episodios, entre ellos el relato de la madre de las menores denunciantes. De repente con el padre John jugamos a bajarnos los pantalones y él me baja los pantalones y los shorts, o me sube los pantalones y me baja los shorts, pero yo a veces soy más rápida, me dice, y no siempre me los alcanza a bajar. A través de un comunicado, la Congregación Legionarios de Cristo aseguró que el veredicto les duele por la víctima y su familia, y además que acompañan a O'Reilly en este proceso. La Fiscalía pide 10 años de presidio. La defensa espera, en el peor de sus escenarios, reducir la pena con argumentos como el aporte del religioso al país y la nacionalidad que se le otorgó por gracia en 2008 y que podría ser revocada. El 11 de noviembre se conocerá la pena en contra de este hoy condenado sacerdote. Bien, y ahora para ahondar más sobre este caso que conmocionó a todo el país, tomaremos contacto con Marcial Sánchez, experto en historia de la Iglesia Católica. ¿Cómo está, Marcial? Bienvenido a Chilevisión Noticias. Hola, Nicolás, estamos bien, con mucho frío, sí, pero estamos bien. Me imagino, el clima está así los últimos días.
Bueno, Marcial, para comenzar respecto de este caso emblemático, queríamos consultarle a usted cómo se puede definir la personalidad de John O'Reilly para poder entender por qué cometió estos delitos sexuales, entendiendo también que en este caso se puede hablar de la superioridad que él tenía, que ejercía finalmente este rol de guía espiritual. ¿Cómo podemos definir la personalidad de John O'Reilly? Es interesante tu pregunta porque efectivamente la personalidad de John O'Reilly está dentro de lo que nosotros hemos catalogado como personas que efectivamente tienden al abuso. Es una persona que ingresa a la congregación en el año 1975, ¿de acuerdo? Es un hombre que nace en Irlanda y llega a Chile en el 84. Es un hombre que es muy cercano también a la formación de Marcial Maciel, sabe perfectamente cómo manejar la estructura de poder. Es un hombre preparado, es un hombre que sabe perfectamente lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo y cuándo tiene que hacerlo. Es una persona que está, él mismo se ha autodenominado una persona bastante formada. Una persona que lamentablemente digo que, como le ha pasado a otros sacerdotes, hay una descomposición dentro de su realidad espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Es una persona que vive un hedonismo y además de eso es una persona que vive fuera de la realidad. Él se siente que está en un camino de santidad, pero no en el camino de santidad del católico para poder llegar al bien y de ahí al bien común, el bien espiritual personal para atender al bien común del otro. No, acá estamos frente a una realidad espiritual individual que solamente le ayuda a él para poder alcanzar la vida eterna. ¿Qué quiero decir con todo esto? ¿De acuerdo? Es que una persona que vive fuera de la realidad, una persona que tiene visos de un egocentrismo muy importante, es una persona que nunca, hasta el día que iba saliendo en el aeropuerto de Chile hacia Roma, reconoció, de acuerdo, ser un pedófilo. Es una persona que tiene que haber asumido que lo que hizo estaba bien, ¿de acuerdo? Y estaba bien porque era por el bien del otro. Es una persona que está absolutamente desconfigurada. Es una persona no enferma, porque es una persona que sabe lo que hace, pero sí, obviamente, es un abusador y no cabe duda. Marcial, en este caso, y pensando que lamentablemente este caso se podría sumar a otros episodios que también se vinculan a algunos sacerdotes con casos de abusos, pero ¿cómo calificarías tú en este caso el actuar de la justicia para condenar estos casos de abusos sexuales contra de John O'Reilly? ¿Actuó bien la justicia en ese entonces? ¿Se generó quizás alguna especie de incertidumbre respecto del poder, por ejemplo, que tenía en este caso la congregación a la que él pertenecía? Es una lástima. Realmente es una lástima lo que ha pasado en Chile con respecto al mundo religioso católico fundamentalmente. Y es una lástima porque no hemos ido dando cuenta y se han ido develando casos de abusos dentro de estas congregaciones y órdenes religiosas, como también, de acuerdo, dentro del mundo diocesano. ¿Por qué te planteo eso al principio para poder responderte? Porque efectivamente los casos de abusos que han habido en Chile, los cuales van y siguen sumando, han caído en dos canales, para que la gente entienda. Por un canal está el canal del área judicial católica, a través del derecho católico, y está el canal judicial, de acuerdo, que depende obviamente del poder civil o del poder penal, depende del caso. Bajo el canal judicial católico, obviamente que hay muchos casos que nosotros no conocemos y han llegado a Roma, y de acuerdo, y se dirimen, no sabemos, porque obviamente funcionan a la luz del desconocimiento de la gente, solamente de la víctima, que protege su identidad, y la Iglesia Católica averigua dentro de sí. Hay que recordar que la Iglesia Católica es una institución privada. Pero cuando ya llegan a lo penal, obviamente que ahí es bien complejo, y te voy a explicar por qué. Primero, el acreditar un caso de abuso de un menor de edad es muy complicado y sabemos, por eso que hay algunos sacerdotes que han utilizado la figura de la autodenuncia, porque saben perfectamente que al autodenunciarse, de acuerdo, es muy difícil poder acreditar el delito. En este caso, y es lo que dice el abogado, dice, vamos a tratar de imputar el caso porque el otro caso no dio veredicto positivo, es decir, dio veredicto negativo, de acuerdo, ante esta situación. ¿Por qué este caso era importante?
por lo siguiente. Primero, era una persona que estaba muy ligada a un sector de la sociedad. Un sector de la sociedad que tiene, hasta el día de hoy, poder económico, poder político, y además tiene una incidencia importante también en los medios de comunicación. Entonces yo creo que lo que hizo la justicia en ese momento estuvo muy bien en cuanto a llevar el caso al final y ser capaces de tomar este personaje, sacarlo, ¿de acuerdo?, del territorio nacional, hacerlo que ocupase o que cumpliese una pena. Siempre se ha dicho que la pena fue muy baja, pero sí hubo pena. Hay muchos sacerdotes, hasta religiosas, que no han cumplido, es decir, no han cumplido ninguna pena, pero en este caso sí fue. Yo creo que el caso O'Reilly es un caso que no debe repetirse. Chile es un país muy abierto, recibe mucha gente durante mucho tiempo y seguimos recibiendo muchos migrantes. Durante mucho tiempo ha llegado muchos sacerdotes, pero este sacerdote ya está ahí a ciertos antecedentes, ¿de acuerdo?, de algunas situaciones anómalas en el lugar de origen. Por lo tanto, cuando tú recibes, la congregación lo recibe, sabe perfectamente a quién está recibiendo. Y obviamente un país como Chile, que es un país que abre las puertas, familias que uno escucha, dice, no, este sacerdote no ha hecho nada. Claro que sí, porque le abrió las puertas, porque comió con él en la mesa, ¿de acuerdo?, porque probablemente hizo que sus hijos se confesaran con él. Esos padres no saben efectivamente lo que pudo haber hecho ese personaje. Un solo caso se levantó, mejor dicho, 2 casos, y uno se encontró culpable. Una familia se atrevió. Detrás de esa familia hubo muchas familias que también fueron capaces de poder plantear una verdad ante este abuso. Cuesta mucho, Nicolás, de acuerdo, que las víctimas hablen. Los dolores están presentes, y más aún cuando los padres observan los cambios conductuales de sus hijos, como le pasó a esta familia, ¿de acuerdo?, y tienen que enfrentar la justicia. No es menor. Además, también hay valores económicos detrás. Es muy difícil. En Chile es muy difícil llevar adelante un caso como este, pero yo creo sinceramente que esta familia marca una pauta de lo que hay que hacer, que es la denuncia en los sistemas judiciales y creer también en el sistema judicial, que para mí, y lamentablemente en Chile, ha estado muy, muy lento en estos casos de tipo religioso fundamentalmente. Marcial, bueno, muchas gracias por ahondar más en profundidad con este tema emblemático. Obviamente quedan muchas cosas por revisar, pero agradecido desde ya, por supuesto, por haber estado contigo en esta entrevista. Marcial Sánchez, experto en historia de la Iglesia Católica. Muchas gracias, Marcial, que estés muy bien. Muchas gracias, Nicolás. Recuerdo a ustedes también que estén muy bien. Hasta luego. Ahora vamos a una pausa y seguimos más después con expedientes en CHB Noticias. Volvemos con más expedientes CHB Noticias, donde estamos revisando una serie de notas que dan cuenta de la sentencia que recibió el sacerdote John O'Reilly por la denuncia de abuso sexual de una pequeña alumna del Colegio Cumbres de la comuna de Las Condes. En diciembre del 2018, el sacerdote cumplió 4 años y un día de condena por abuso sexual. Sin embargo, dicha condena no puso fin al sufrimiento de la familia de la niña, ni tampoco para los testigos del caso, quienes además denunciaron a Chilevisión Noticias cómo sufrieron años de hostigamiento e incluso ofertas de dinero para cambiar sus testimonios. Todos los detalles los vemos en la siguiente nota. De repente con el padre John jugamos a bajarnos los pantalones y él me baja los pantalones y los shorts. Me declaro absolutísimamente inocente. El tribunal, por mayoría de sus miembros, ha resuelto condenar a John Joseph Reilly como autor del delito reiterado de abuso sexual. Han sufrido a lo largo del tiempo numerosas comunicaciones, hostigamientos, visitas. Comienzan ya no anónimos, sino que cartas firmadas. Teníamos pánico, estábamos aterradas. Que nos pasara algo a nosotros, a nuestras familias. Esta gente es demasiado poderosa. Han sido 4 años de hostigamiento, 4 años de mensajes, llamadas y cartas incesantes, todas buscando desacreditar el veredicto judicial que puso en jaque al hombre clave de los Legionarios de Cristo en Chile. Pero eso no es todo. Él venía de parte del padre John a ofrecerme dinero en efectivo para que yo cambiara mi declaración.
Hoy, a solo horas de que cumpla su condena y venza el plazo para abandonar nuestro país, reina la incertidumbre entre quienes confiesan vivir acechados por el condenado sacerdote y su círculo más cercano. Revelaremos detalles exclusivos de cómo han operado estas redes. Padre, ¿podemos conversar con usted? Padre, ¿podríamos conversar un minuto? Estábamos conversando y ella se le ocurre decirme que el padre John le veía las partes privadas. Era el invierno de 2012 cuando por primera vez la única víctima reconocida de este caso reveló detalles de lo que más tarde sería considerado abuso sexual reiterado por parte del padre John O'Reilly. La confesión se la hizo a Marcela, a quien llamaremos así para proteger su identidad. Ella era asesora del hogar en la casa de la menor de 6 años, entonces alumna del Colegio Cumbres. En el ámbito familiar como que todo se fue abajo. Todo, incluyéndome, quedamos muy mal, muy mal. Marcela se transformaba así en testigo clave de una investigación que hasta el día de hoy la persigue. Y es que ella, al igual que otras testigos del caso y la propia familia de la víctima, han sufrido reiterados amedrentamientos a lo largo de los años. Su caso es uno de los más graves. Es la primera vez que habla con un medio de comunicación. Nunca había revelado detalles de lo que ocurrió el año pasado. De repente me llamaron para ofrecerme un trabajo. Cuando empecé a conversar con el caballero, él me dice que realmente no era y que él venía de parte del padre John a conversar conmigo, a ofrecerme dinero en efectivo y para que yo cambiara mi declaración. En ese momento yo quedé súper bloqueado. Una oferta de 2 millones de pesos más la posibilidad de abrir un local para que pudiese instalar un negocio. El sujeto, identificado como amigo de O'Reilly, viajó personalmente hasta San José de la Mariquina, donde vive Marcela, en el sur del país. A la visita se sumaron también llamados que, según consta en la denuncia hecha en la Fiscalía Oriente, buscaban evitar la expulsión del sacerdote de Chile. Este es el audio de una de esas conversaciones. Hola, ¿cómo estás? Hablas con Cristóbal. Hola, bien. ¿Y qué pensaste? Que no voy a aceptar porque no es correcto. Esa tu decisión. Sí. Marcela no accedió a la oferta y denunció el hecho, que finalmente fue derivado a la Fiscalía de San José de la Mariquina. Se caratuló como una investigación por una obstrucción a la investigación. La causa se encuentra en un archivo provisional en la medida que no aparezcan nuevos antecedentes que pudieran determinarnos esas dos circunstancias, el vehículo y por supuesto la persona que lo conducía y habría hecho este ofrecimiento. Claramente no usaron nombres reales para contactarla, lo que complica la investigación. Situación similar vivió Javiera, otra testigo del caso. Inmediatamente que nosotros declaramos, los apoderados del colegio, la Legión, todos sabían quiénes éramos, nuestros nombres, nuestros apellidos, quién eran nuestros hijos y comenzaron a identificarnos. Así comenzó su calvario, con mensajes y cartas depositadas directamente en su casa. La primera en junio de 2017. Asegura que la responsable fue esta mujer, cuya identidad no logró ser confirmada por las investigaciones policiales. Es un tremendo acto de injusticia, de cobardía. Yo en un momento pensé, ¿sabéis que yo no debía haber declarado? O sea, por culpa mía, mi familia, tengo hijos en terapia, estoy yo en terapia, yo no debía haber declarado. ¿Para qué? Si total, los poderosos siempre hacen lo que quieren. Para Javier, el inicio de este hostigamiento se remonta a agosto de 2015, cuando la Corte Suprema decide rechazar el recurso de protección presentado por la defensa de O'Reilly, luego que el Congreso le revocara en enero de ese año la nacionalidad por gracia. Esto tras la condena por abuso sexual. Hasta el día de hoy yo tengo pánico. O sea, estoy dando esta entrevista porque creo que es suficiente. Pero hasta el día de hoy tenemos terror. Yo creo que si fueron capaces de intentar sobornar a una testigo, si nos han perseguido haciendo todo lo posible por mantener a este señor en Chile, los creo capaces de cualquier cosa.
Tras esta resolución de agosto de 2015, el sacerdote irlandés, nacido en el seno de una modesta familia en la capital dublinense, quedó entonces sin permiso de permanencia definitiva, inhabilitado perpetuamente para trabajar con niños y expuesto a la expulsión del país una vez que cumpla su condena de 4 años y un día de presidio con libertad vigilada. Decreto emanado del Ministerio del Interior. Son 72 horas a partir de este 10 de diciembre. No es impensable sostener que él vaya a resistir esa orden. Ahora, lo que a nosotros nos interesa y sostenemos con firmeza es que el Ministerio del Interior debe hacer cumplir fielmente y oportunamente la orden que se dictó. Javier y Marcela tienen miedo, temen represalias de quienes han defendido fervientemente a lo largo de todo este proceso al padre O'Reilly. Trabajé con él y también soy apoderada del colegio y confío en él. Confío plenamente en el padre John. Esto vamos a seguir adelante. Convencido como estoy de sus méritos y de su inocencia, vengo a manifestarle testimonialmente mi pleno apoyo como sacerdote. No tengo ninguna duda que él es absolutamente inocente. Yo espero que la mamá de la niñita que hizo esta demanda recapacite algún día. Nunca habían salido a la luz pública los relatos de estas mujeres. Javiera asegura que las cartas provienen del círculo más cercano del sacerdote. Esta de junio de 2017 llama a reflexionar sobre la decisión de expulsión de O'Reilly, desacredita el testimonio de la menor abusada y de su hermana, cuyo caso también fue parte de la acusación, pero finalmente fue desestimado por la justicia. Habla de presiones a las niñas y del daño irreparable que ha hecho su madre, carente de sano juicio. Lo que nos han hecho a los testigos, a la familia, de acosar de esta violencia psicológica que vivimos, es asegurarse que nunca más nadie dentro de ningún colegio de la Legión se atreva a denunciar un acto de este tipo o a testificar. Hoy día nadie, te aseguro que nadie en ese colegio se atrevería a ser testigo de un juicio. Con esta primera carta es que se abre una causa por hostigamiento en la Fiscalía Oriente. Una nueva misiva llegaría a la casa de Javiera un mes después. En ella aseguran que nunca nadie vio al sacerdote sacar de clases a niñas como se le acusó. Insisten en que la víctima fue presionada en sus declaraciones, pasando por alto una decisión judicial que lo declaró culpable en 2014. Siguen insistiendo respecto de la supuesta inocencia de este sacerdote y que este juicio se habría basado fundamentalmente en pruebas manipuladas o falsas producto de algunas cuestiones, como le digo, del carácter de la madre de las víctimas, etc. Todas cuestiones absolutamente sin ningún fundamento. Nunca he estado solo con esa niña y eso tenemos más de 40 testigos. Este extracto es parte de la única declaración judicial que realizó O'Reilly frente a un juez de garantía en un proceso que duró más de 2 años y cuya imagen más potente surgió el día en que fue declarado culpable. Solo, sentado en este banquillo y con rosario en mano, rezaba mirando la fotografía de las 9 alumnas del Colegio Cumbres que murieron en una tragedia carretera. La investigación por abuso sexual en contra del padre John O'Reilly es considerada hasta el día de hoy como una de las más importantes y emblemáticas para el Ministerio Público. Y es que 2 fiscales y un abogado querellante no solo debieron enfrentarse al impacto social y mediático que trajo consigo el caso, sino también a un amplio aparataje defensivo que incluyó durante el juicio oral entre 5 y 6 abogados. ¿Quién financia entonces su defensa? ¿La Legión? Yo tengo, a Dios gracias, muy buenos amigos. Ah, perfecto. Amigos, no la Legión. Amigos, que también pueden ser de la Legión. Este audio es parte también de su declaración y da cuenta de su cercanía con grandes empresarios de nuestro país, círculos de amistad que lo han situado como el gran recaudador de los legionarios de Cristo, un sacerdote renombrado en la élite chilena. De ahí que no haya sorprendido su abultada defensa a cargo de Luis Hermosilla, el mismo que hoy es abogado del Ministerio del Interior, muy cercano al ministro Andrés Chadwick. El sacerdote O'Reilly niega enfáticamente cualquier vinculación con un hecho ilícito, un hecho abusivo. Era el gran recaudador de la Legión. Él era amigo de las familias más poderosas de Chile y recibía donativos por ese lado.
Su red de contactos ha estado siempre presente en este proceso. De hecho, el 25 de agosto de 2013 le manifestaron su apoyo públicamente a través de este inserto en el diario El Mercurio, con 1084 firmas a solo 2 días de su formalización. Esta cuestión, como usted bien recuerda, en la audiencia la hicimos ver con energía, puesto que estimamos que era una presión a los tribunales. Felizmente los tribunales fallaron con independencia y terminaron condenando a este imputado. Este informe psicológico de un perito judicial de marzo de 2013 presentado en la audiencia de formalización y en el juicio oral da cuenta también de los lazos de O'Reilly con la élite chilena. En él se revela que el sacerdote tiende a explotar las relaciones interpersonales para sacar provecho, vinculándose con personas de poder y prestigio. No pagó un día con cárcel. Eso es, me parece a mí, que es inaceptable. Aquí las personas tienen que hacerse cargo. Aquí no puede ser que pase desapercibida personas que protegieron a un pedófilo dentro de su colegio y que al contrario optaron por amedrentar a los testigos y a las víctimas y a las familias víctimas. No han sido años fáciles para Javiera y su familia. Las presiones la llevaron incluso a sacar a sus hijos del colegio Cumbres. Ahora solo espera dar vuelta a la página cuando se produzca la expulsión del sacerdote de Chile. Es lo único que le queda, ya que la causa de hostigamiento se cerró este año, como da cuenta este documento del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. En él se detalla que los hechos no fueron constitutivos de delitos. Tras ser consultados, la Fiscalía declinó referirse al tema. Más miedo que a él le tengo miedo a la gente que lo sigue, porque son ellos los que nos han hecho toda esta violencia. Quiero que se vaya, pero el día que se vaya tengo miedo de qué represalias van a tomar contra las personas que testificaron, porque ahí sí que se van a volver locos. Al igual que Javiera y el resto de los testigos, la familia de la menor abusada también ha sufrido hostigamiento a lo largo de todos estos años. Los últimos mensajes recibidos datan de abril y noviembre de este año a través de WhatsApp, como esta carta de supuesta autoría de O'Reilly a sus amigos en la que asegura estar viviendo momentos de dolor y terror. En él interpela a la madre de la niña de no haber denunciado antes y reafirma su inocencia pese a estar condenado por la justicia. Otro anónimo del 22 de noviembre nuevamente habla del daño causado, de intrigas y mentiras. Efectivamente, la familia recibió una serie de mensajes, algunos escritos, cartas, muy cuidadas desde luego de no cometer otros delitos nuevos como calumnias, injurias o amenazas. Viven esto con la natural angustia que tiene una familia después de haber pasado por todo este proceso. Lo que esperan al haberse prestado, al haber colaborado con la justicia, es que esta justicia se cumpla. Padre, ¿podemos conversar con usted? Padre, ¿podríamos conversar un minuto? Queríamos ver la posibilidad de conversar con el padre. No, realmente ahora no se puede. Pero está en una reunión, me dices. ¿Pero podrías consultarle si lo podemos esperar para después de esa reunión? Yo te comenté que no quería hablar con Fred. Esta casa de los Legionarios de Cristo en el sector de San Carlos de Apoquindo es la que ha acogido a su gran líder en el último tiempo. Intentamos hablar con O'Reilly, pero fue imposible. La protección es máxima para quien fuese su hombre clave. Desde aquí debería partir la próxima semana cuando cumpla su condena. Lo espera un decreto de expulsión. Estas familias solo buscan que los plazos se cumplan y es que hasta ahora la condena no ha sido suficiente. Viven a solo cuadras de su residencia, comparten supermercado, por ello hoy esta es su gran oportunidad de poder dar finalmente vuelta la página. Uno no está tranquila, está un poco nerviosa y sería cerrar un caso de que él dejara el país para que la familia pueda estar un poquito más tranquila. Va a quedar en el registro, no solamente en el registro de personas inhabilitadas para trabajar con menores de edad, va a quedar también en el registro de la memoria chilena como un abusador sexual, un pedófilo. Y eso es importante. Al margen de esta situación judicial hay algo que sigue pendiente, el resultado de una investigación canónica iniciada en 2012 por el mismo delito y cuyo eventual resultado podría ser una dimisión del Estado clerical como ha ocurrido con otros sacerdotes acusados de abuso y que incluso no han sido condenados por estar prescritos sus delitos. Esperemos que la justicia canónica avance, pero el hecho que ya tenga una condena penal, a mí me parece que ya ni siquiera es necesario que tenga una condena canónica porque ya tiene la penal. No somos nosotros los
convocados a dar una explicación de por qué se ha retardado ese pronunciamiento. Lo que sí creemos es que no cabe otra decisión que la de quitarle o restarle el estado clerical. Es morir. Dead man walking. El 10 de diciembre, O'Reilly termina de cumplir la pena a la que fue condenado por la justicia chilena. Al día siguiente celebrará su cumpleaños. Serán 72 horas de plazo para que abandone el país. Si lo hace, será el fin del calvario para estas familias, pero si se queda, evidenciará que el poder siempre estuvo de su lado. Bueno, y en diciembre de 2018, y tras cumplir condena por abuso sexual reiterado, el sacerdote irlandés John O'Reilly abandonó el país, luego de que comenzara a correr el plazo de 72 horas para que saliera de Chile. En aquella oportunidad, el religioso se fue del país, asegurando que no era un pedófilo. Perfecto. No soy pedófilo, insistió John O'Reilly, al término de su condena el 10 de diciembre por el delito de abuso sexual reiterado de una niña de 6 años, alumna del Colegio Cumbres, una investigación que aún golpea a los testigos del caso. Es un tremendo acto de injusticia, de cobardía. Yo en un momento pensé, ¿sabéis que yo no debía haber declarado? O sea, por culpa mía, mi familia, tengo hijos en terapia, estoy yo en terapia. Yo no debía haber declarado. ¿Para qué? Si total los poderosos siempre hacen lo que quieren. Un proceso doloroso y difícil de cerrar. El apoyo al sacerdote irlandés de su círculo más cercano fue quizás una de las barreras más infranqueables durante la investigación. Pero básicamente por la posición que ostentaba el sacerdote, que hasta el día de ayer la pretendía hacer valer para oponerse a una decisión de la autoridad. A los testigos, a la familia, de acosar, de esta violencia psicológica que vivimos, es asegurarse que nunca más nadie dentro de ningún colegio de la Legión se atreva a denunciar un acto de este tipo o a testificar. El sacerdote de los Legionarios de Cristo cumplió 4 años de libertad vigilada por el delito de abuso sexual reiterado y con ello perdió la nacionalidad por gracia, otorgada por el gobierno de Chile. Al cumplir la sentencia debía abandonar el país, pero hasta último minuto no existía claridad si apelaría. Así, sorpresivamente, en un avión de Alitalia, pasado el mediodía de este viernes, emprendió viaje a Roma. Fue la propia congregación quien ordenó que viajara. Esto, como usted bien decía, le trae un poco de paz a la familia. Es una de las maneras de reparar también el daño sufrido. En Roma, el sacerdote, después de casi 40 años en Chile, deberá esperar el resultado de la investigación canónica en su contra. Sin embargo, sus abogados estudian la posibilidad de que a corto plazo pueda ingresar al país en calidad de turista. Bueno, y en abril del año 2019 se conoció la sentencia canónica en contra del sacerdote John O'Reilly, ex líder de los Legionarios de Cristo en Chile, condenado por la justicia civil por abuso sexual en contra de una menor de edad. El Vaticano entonces le prohibió el ejercicio público del ministerio sacerdotal por 10 años y además estuvo imposibilitado de vivir en América Latina de por vida. Desde Roma, el vocero de los Legionarios de Cristo pidió perdón por los hechos. Todos los detalles lo vemos en el informe de Carolina Vera. ¿Está tranquilo? Sí. ¿Está todo bien? Ya. Así respondía en exclusiva a Chilevisión Noticias en diciembre pasado John O'Reilly, a solo días de dejar nuestro país tras cumplir su condena de 4 años de libertad vigilada. Padre, ¿va a acatar la justicia? Solamente queremos saber si se va a ir del país, se va a quedar acá, para no molestarlo. Saco el micrófono. Una cosa que no soy pedófilo, nada más hacerlo claro. Perfecto. Gracias a usted. Palabras escuetas ante una realidad innegable. En 2014, la justicia civil lo condenó por abuso sexual contra una menor de 6 años del Colegio Cumbres. Nunca se llevó a cabo una investigación canónica, eso hasta abril del año pasado, que fue reabierta la causa por la Congregación para la Doctrina de la Fe, la misma que hoy, un año después, notifica al religioso irlandés de la sentencia dictada por el Supremo Tribunal Apostólico.
Las penas que le fueron impuestas por haberlo encontrado culpable del abuso sexual contra una persona menor de edad son la prohibición del ejercicio público del ministerio sacerdotal por 10 años, la obligación perpetua de fijar residencia fuera de América Latina y la prohibición perpetua de contacto voluntario con menores de edad. Es parte del comunicado enviado por los Legionarios de Cristo, en el que indican que el sacerdote fue notificado de las penas impuestas por medio del director general de la congregación. Una sentencia que puede ser apelada, aún así fue recibida con tranquilidad por la familia de la víctima. Es una sentencia largamente esperada por la familia, efectivamente viene a ratificar lo que ya había sido sancionado por la justicia civil en Chile. Es una sentencia que produce satisfacción en la familia y ayuda a comenzar a cerrar un doloroso ciclo. No han sido años fáciles para la familia de la víctima, tampoco para quienes fueron testigos claves del caso. En diciembre pasado, Chilevisión Noticias reveló en exclusiva sus testimonios donde denunciaban años de hostigamiento a través de llamados, mensajes incesantes por teléfono y cartas que llegaron incluso directamente a sus casas. Es un tremendo acto de injusticia, de cobardía. Yo en un momento pensé, ¿sabéis que yo no debía haber declarado? O sea, por culpa mía, mi familia, tengo hijos en terapia, estoy yo en terapia, yo no debía haber declarado. ¿Para qué? Si total, los poderosos siempre hacen lo que quieren. Para Javier, el inicio de este hostigamiento se remonta a agosto de 2015, cuando la Corte Suprema decide rechazar el recurso de protección presentado por la defensa de O'Reilly luego que el Congreso le revocara la nacionalidad por gracia tras la condena de abuso sexual. Hasta el día de hoy yo tengo pánico. O sea, estoy dando esta entrevista porque creo que es suficiente. Pero hasta el día de hoy tenemos terror. Los dardos de las testigos apuntaban al entorno más cercano de quien fuese líder de los Legionarios de Cristo y guía de varias generaciones de alumnos del Colegio Cumbres, allí donde cultivó una gran amistad con la élite política y empresarial de nuestro país. Otro de los testimonios denunció incluso que hubo ofrecimiento de dinero para cambiar su declaración. Me llamaron para ofrecerme un trabajo. Cuando empecé a conversar con el caballero, él me dice que realmente no era y que él venía de parte del padre John a conversar conmigo, a ofrecerme dinero en efectivo y para que yo cambiara mi declaración. Testimonios en medio de un bullado caso que obligó finalmente en diciembre pasado a O'Reilly, líder de los Legionarios de Cristo en Chile, a dejar nuestro país. Hoy vive sus días en Roma, desde donde analiza la sentencia junto a su abogado. Quisiera pedir perdón a cualquiera que haya sufrido un abuso de parte de un miembro de los Legionarios de Cristo. Al mismo tiempo soy consciente de que esta petición de perdón pues no basta. Son las palabras desde Roma del director de la Oficina de Comunicación Internacional de los Legionarios de Cristo, que accedió a hablar con Chilevisión Noticias. Dice estar consciente de que debe haber un compromiso firme con la prevención de abusos y un actuar inmediato ante este tipo de hechos. La verdad que tenemos mucho camino pues todavía por recorrer, pero queremos andarlo. En cuestionamiento queda si esta es o no una sentencia ejemplificadora para este sacerdote, quien no ha sido despojado completamente de su estado clerical. La familia lo entiende también como que la iglesia no lo saca de sus filas porque es la iglesia la que va a tener que verificar que esta sentencia se cumpla. 10 años de suspensión del ejercicio público como sacerdote, no vivir nunca más en América Latina y lo más importante, no acercarse a menores de edad en los colegios de la Legión como el Cumbres, que lideró y donde marcó generaciones, una condena que está por verse si será o no apelada, mientras la familia de la víctima ya comienza a tener consuelo tras años de sufrimiento. Bueno, y de esta forma terminamos este capítulo de Expediente CHB Noticias. Agradecemos por supuesto su sintonía y esperamos verlos en un nuevo capítulo con un caso que ha revolucionado la opinión pública. Síganos también en nuestras redes sociales en CHB Noticias, en chbnoticias.cl y también en pluto.tv. Hasta la próxima.